El gobierno gasta sus últimos esfuerzos en el Congreso para lograr el apoyo a la ley ómnibus y el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntala su protagonismo. Hoy convocó a la Casa Rosada a representantes de entidades rurales y también cámaras industriales para lograr su apoyo a la desregulación de la economía que propone la ley. Mientras tanto, el presidente Milei no esconde su enojo porque con los gobernadores y la oposición no hay avances. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estas son las noticias a las 20:30. El Gobierno Nacional envió al Congreso al vicejefe de gabinete para negociar los votos necesarios para aprobar la ley bases. Hubo reuniones con el sector disidente del radicalismo y el bloque de Pichetto. El proyecto podría tener nuevos cambios para alcanzar el consenso y se aguarda una respuesta de los gobernadores. El gobierno enfrenta otro escenario de conflicto. Se trata de la judicialización de los aumentos de tarifas en transporte y en servicios. Ya la justicia pospuso una audiencia por el aumento de transportes en el AMBA y ahora intentarán frenar la audiencia que se realizará mañana, donde se discutirá la suba de la electricidad. ¿Por qué los amparos pueden complicar el plan Caputo? En instantes te lo contamos. 3 nuevos detenidos por el asesinato de Uma Aguilera, la niña de 9 años. Ya son 4 los aprehendidos y todavía queda prófugo uno de los sospechosos, identificado como Barrita. En sus redes sociales, Patricia Bullrich celebró la noticia y aclaró: hoy empiezan a pagar por todo el sufrimiento que causaron. Tomás Echeverri continúa con su carrera y trata de enfilar de la mejor forma este 2024, que arrancó muy pero muy bien en Australia y ahora, el Diablito Echeverri es quien trata de enfilar su carrera porque lo confirmaron para ser nuevo jugador del Manchester City y estar en Inglaterra. Uno con la raqueta, el otro con la pelota, los dos en el mismo país, pero ahora va a permanecer a préstamo hasta 2025. Mientras tanto, el futbolista de 18 años no ingresó en la victoria de la selección sub-23 ante Perú en el Preolímpico de 2024. Hay alerta amarilla por ola de calor en la ciudad de Buenos Aires y varias regiones del territorio nacional. Además, atención, porque en el norte de la Patagonia, en la región de Cuyo, las temperaturas van a continuar superando los 40 grados. En instantes les cuento todos los detalles. Congreso son muy intensas las negociaciones entre los sectores de la oposición que tienen mejor diálogo con el gobierno de Javier Milei. La idea es lograr algún tipo de consenso que permita avanzar y finalmente aprobar la ley ómnibus. El propio vicejefe de gabinete, José Rolandi, se instaló hoy allí en el Congreso y, por supuesto, han surgido una cantidad de versiones muy importantes. Vamos a ver qué cosas quedan aquí en el final del día. Está trabajando allí nuestro compañero Cristian Doldán. Buenas noches. Buenas noches, Silvina. Sí, estamos trabajando acá desde las puertas del Congreso con esta noticia de último momento. José Rolandi, que acaba de abandonar este edificio después de mantener intensas negociaciones con los diferentes bloques opositores dialoguistas en torno a la ley ómnibus. Como bien decías, Rolandi durante la jornada de hoy se instaló en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para poder trabajar en diferentes negociaciones con respecto a la ley ómnibus y con diferentes reuniones que mantuvo. En primer término con los bloques, con el bloque de diputados de radicales, luego con Hacemos Coalición Federal y finalmente con el PRO. Al salir de este edificio,
esto pasó hace instantes. Rolandi no quiso dar declaraciones, simplemente señaló que se mantiene optimista con las intensas negociaciones que mantuvo durante toda la jornada con los diferentes bloques opositores dialoguistas. También en el entorno de Martín Menem, también pudimos consultar con fuentes cercanas al presidente de la Cámara de Diputados y nos dijeron que si bien fueron negociaciones arduas e intensas, se esperan que durante la jornada de mañana continúen y así también el fin de semana y en lo que vendría a ser la semana que viene, ¿sí? Bien cerca de la posible votación en el recinto, así que hablamos de negociaciones intensas que se están dando minuto a minuto. Otro de las protagonistas de la jornada fue Miguel Ángel Pichetto, ¿sí? Estamos hablando del presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, que a partir de la publicación de un comunicado que realizó en su cuenta de X, señalando que no va a mantener ningún tipo de reuniones con Federico Sturzenegger, ¿sí? Estamos hablando del flamante funcionario del gobierno, esto siempre hablando en torno a la ley ómnibus. De esta manera, Pichetto también se quejó de las diferentes negociaciones y reuniones que se estuvieron dando en los últimos días para tratar este megaproyecto, para tratar de animar asperezas, pero por fuera del ámbito legislativo, es decir, puertas afueras del Congreso. Reiteramos, negociaciones de último momento, minuto a minuto, que el gobierno en este caso decidió a partir del Ejecutivo tomar el control con Rolandi instalándose acá en la Cámara de Diputados. Respecto de estas reuniones, de estas negociaciones que también, como contamos, se mantuvieron durante toda la jornada, tuvimos la posibilidad de hablar con José Luis Espert, el diputado, que se refirió al detalle, al trabajo minucioso que se está realizando por estas horas con respecto a la ley ómnibus y el futuro que puede llegar a tener esta ley en el Congreso. Estamos trabajando para que tengamos sesión la semana que viene y que los argentinos tengan la ley que se necesita para comenzar a recorrer un camino mejor para todos, ¿no? De una mejor vida, mayor rigor con los delincuentes, más institucionalidad, terminar con el impuesto inflacionario, haciendo cero el déficit fiscal. Yo creo que nos va a ir bien, nos va bien. Creo que a los argentinos les conviene que esta ley salga, porque es el comienzo de cambios importantes para Argentina. Así que los diputados que estén comprometidos con que a la Argentina le vaya bien, seguramente van a votar esta ley a favor. Es lo que yo deseo, porque esta ley es una ley muy importante para empezar la recuperación de Argentina. Es un día muy particular porque las conversaciones afortunadamente ocurren, pero los ánimos están caldeados. En la Casa Rosada, donde se apunta a los gobernadores, en el Congreso, en la oposición también hay cierto malestar porque algunos acuerdos que parecen logrados luego no se plasman en los papeles. De hecho, a esta hora, en distintos sectores de la oposición aseguran que todavía no hay acuerdos con algunos temas muy sensibles. Uno es retenciones, el otro tiene que ver con jubilaciones. El campo de las privatizaciones todavía está en tela de juicio. Y atención, porque si el diálogo no da buen resultado, se está hablando incluso de que haya cierta rispidez en el momento de votar las facultades delegadas, sobre todo aquellas que le permitirían al presidente y en realidad al gobierno fijar cuadros tarifarios y aumentos desde la Casa Rosada. Para tener en cuenta que este es el clima que se vive en este momento, si finalmente hay cambios en el dictamen, se tendrán que plasmar en el inicio de la próxima sesión, cuando el miembro informante de La Libertad Avanza, el diputado Gabriel Bornoroni, deba aclarar a todos los legisladores cuáles son esos cambios antes de ponerlos en debate. Y más. Tras un día en el ojo de la tormenta, Caputo recibió su primer apoyo por parte del gobierno. En este caso fue el ministro del Interior, Guillermo Franco, quien salió al respaldar al jefe de la cartera de Economía después de haber recibido distinto tipo de críticas por parte de sectores de la oposición y de los gobernadores en particular. ¿Cómo estamos? Franco respondió que el ministro hizo una referencia en un tuit sobre las consecuencias que tendría para la Argentina no poder aprobar esta ley, en referencia a la ley Bases, y que los gobernadores lo tomaron como una amenaza, pero de una manera equivocada. En este sentido coincidió con Caputo y dijo que si no se realizan cambios, vamos a sufrir más porque hay que cortar mucho más gastos. Camino a una hiperinflación.
Ayer el ministro Caputo hizo una referencia en un tuit sobre las consecuencias que tendría para la Argentina no poder aprobar esta ley, que tiene que ver con que, como decía el presidente, esta frase que hizo famosa de que no hay plata, tiene que ver con que no hay recursos para pagar la enorme cantidad de gasto que tiene el Estado nacional y los estados provinciales. Entonces, yo lo veo permanentemente del Ministerio. Todas las provincias demandan fondos por distintos temas. Cuando no tiene fondos, hay dos cosas. Suprime las transferencias a las provincias, porque no tienen plata para mandar. Entonces, cuando suprime las transferencias a las provincias van a tener problemas. No es una amenaza, es una realidad, porque algunos tomaron ayer como una amenaza a los gobernadores, entonces se generó ahí una polémica. Entonces, por ahí lo tomaron de esa manera equivocadamente. Lo que dice el ministro de Economía, miren, si yo no tengo esta ley que me permita generar cambios, no es solamente los ingresos, no es solamente los temas impositivos, es toda la actividad regulatoria que permita ingreso de capitales a la Argentina, que permita generar actividad económica y por ende permita generar también nuevos ingresos al Estado nacional y a los estados provinciales. Si no pasa eso, vamos a sufrir más porque tenemos que cortar mucho más gastos. Y es en este contexto que el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, pero también Federico Sturzenegger, generaron una reunión muy importante en la Casa Rosada con representantes de sectores productivos y comerciales para poder hablar sobre los alcances de la Ley de Bases y el DNU. En el encuentro, Caputo ratificó la importancia de alcanzar la meta del déficit cero e invitó también a los empresarios a apoyar la legislación para cumplir con los objetivos planteados. En este sentido, el presidente de CAME, Alfredo González, confirmó que van a acompañar al gobierno, mientras que el titular de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, aclaró la situación en torno a las retenciones en las economías regionales. La corrida de precios, ¿qué le plantearon al ministro de Economía? Bueno, justamente eso lo venimos viviendo hace un tiempo importante y bueno, se va dando justamente con relación a todos los procesos de incertidumbre que se dan en la macroeconomía. Nos manifiesta continuamente que justamente todas estas situaciones que se va dando con el DNU y con la ley Omnibus es necesaria que se pueda avanzar justamente para tener una tranquilidad macroeconómica y poder avanzar en ese sentido. Bueno, el gobierno que nos pide acompañamiento con respecto a estas leyes, nosotros le manifestamos el acompañamiento y también con la diferencia y con las adecuaciones que deben tener tanto el DNU como la ley, ¿no es cierto? Venimos trabajando con el equipo económico, es porque en un momento había un amplio abanico de actividades que iban a ser grabadas. Hemos ido justificando que no era razonable, muchas de ellas iban a quedar fuera del sector comercial, hemos logrado de muchas, hay otras que no, que el gobierno ha dicho que van a quedar. No creo que haya por parte del Poder Ejecutivo voluntad de cambiarlas porque ellos sostienen que es lo que va a ayudar a alcanzar el déficit fiscal cero, pero bueno, está el Congreso que en ese sentido podrá trabajar para mejorar alguna de ellas. Fue un buen día para el gobierno desde el punto de vista financiero y cambiario. ¿Por qué? Porque bajó el dólar, subieron los bonos, subieron las acciones. Fue un día redondito para el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, justamente desde ese aspecto, desde el aspecto cambiario y financiero. ¿Qué pasó con el dólar? Bueno, el dólar cayó, hubo menos presión en la plaza cambiaria. El dólar blue cayó 0,8%, el MEP también cayó 0,3%, el contado con liquidación fue el que más cayó, 1,7%. Y ahora en un rato te voy a explicar por qué. Y el dólar tarjeta sigue estacionado ahí en los 1.347 pesos con 60 centavos. Estos son los tipos de cambio paralelos. ¿Pero qué está pasando con el dólar oficial? Bueno, el dólar oficial empezó a trazarse por efecto de la inflación. Recordá, en diciembre el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, anunció que el dólar pasaba 800 pesos, el dólar oficial, y que había un movimiento de ese dólar oficial de 2% mensual, en un contexto con inflación en diciembre del 25,5%. Bueno, ¿qué pasó 40 días después? Que el dólar oficial quedó atrasado y el peso
se apreció 23% en estos 40 días de la devaluación. 23% se apreció el peso. El dólar que el 13 de diciembre era de 800 pesos, en precios de hoy sería un dólar de 614 pesos. ¿Y qué están diciendo en el mercado? Que este dato lo que genera es presión para el Banco Central para empezar a mover más rápido, acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial para que no quede muy atrasado y Argentina no pierda competitividad vis a vis sus socios comerciales, pero también para que los exportadores liquiden divisas, que es lo que tanto necesita el Banco Central. Sin embargo, hoy hubo una muy buena noticia también desde lo monetario, que fue una colocación récord de bonos para importadores, BOPREAL. 2.500 millones de dólares colocó el gobierno en la licitación que terminó hoy. Y aparte el anuncio, tras este logro del gobierno, el anuncio de que las pymes van a poder acceder a partir del 10 de febrero a dólar oficial para cancelar deuda comercial, deuda con importadores. Justamente un reclamo que tenían muchas pymes que no podían acceder al dólar oficial, así que desde lo financiero y desde lo monetario fue una buena jornada para el ministro Caputo. Leandro, el gobierno tiene un nuevo desafío y esta vez tiene que ver con las tarifas. ¿Pero por qué? Porque se ha abierto un proceso de judicialización de este tema. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar teniendo en cuenta este dato? Sí, el gran fantasma que enfrenta el gobierno es la judicialización justamente de las medidas que está tomando para reducir el déficit fiscal. En este caso, bueno, primero lo que pasó fue con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey, metió un amparo para intentar frenar los aumentos de transporte de colectivos y de trenes en el AMBA, con el argumento de que eso perjudicaba a los vecinos de su distrito y de que las audiencias públicas eran no vinculantes. Un juez de Lomas de Zamora, el juez federal Kreplak, le dio la razón, le concedió el amparo al intendente Esteban Echeverría, y ahora el gran fantasma que hay es que mañana, que son las audiencias públicas para aumentar las tarifas de electricidad, donde Edenor y Edesur, entre otras empresas, van a pedir al gobierno que aumente justamente las tarifas. Bueno, el intendente de Esteban Echeverría quiere hacer lo mismo, quiere mañana presentar otro amparo para frenar eso. El temor que hay en el gobierno es que les pase lo mismo que le pasó a Mauricio Macri en el 2016, cuando la justicia primero le frenó con cautelares los aumentos de las tarifas de servicios públicos y luego le exigió al gobierno cierta gradualidad, cierto gradualismo en esos aumentos. Ese es el temor que enfrentan hoy en el Ministerio de Economía, justamente cuando Luis Toto Caputo avisó que va a hacer un ajuste fiscal para llevar a cero el déficit fiscal en solo un año calendario, y también avisó que si sus medidas son rechazadas, en el caso de los gobernadores, pero también podría entenderse en este caso, va a tomar otras medidas porque el déficit fiscal es innegociable. En este encerrón está el gobierno enfrentando a la justicia y también a un intendente que empezó a presentar amparos y empezó a tener el visto bueno de un juez federal. Tres nuevos detenidos por el asesinato de Uma Aguilera, la niña de solo 9 años, hija de un custodio de la ministra Patricia Bullrich. Ahora ya tenemos a 4 personas que fueron aprehendidas y todavía hay un prófugo que ya fue identificado por la policía. Este es el momento de la detención de Axel Emiliano Rojas, de 20 años, alias Pelusa. Rojas fue encontrado en una habitación de alquiler en la ciudad de San Pedro, justo en el límite con la provincia de Entre Ríos. Más tarde se conoció que la Policía Federal también detuvo a Miguel Pastor Romero Molinas, alias Patoto, también de 20 años. Se detuvo a su hermano de 17 años, del cual no trascendió hasta ahora la identidad. Romero Molinas contaba ya con antecedentes por delitos contra la propiedad. Uno de los sospechosos, que está identificado como Barrita, todavía está prófugo. La ministra de Seguridad dijo que ya van tras él. Justamente, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, celebró la noticia de los 4 detenidos en su perfil de X. Allí se puede leer: los asesinos de Uma, todos presos. Esta banda de asesinos de niños está puesta a disposición de la justicia. Felicita a la Policía Federal por su trabajo y concluye diciendo que hoy empiezan a pagar por todo el sufrimiento que causaron.
En las últimas horas, además, se conocieron los detalles de la autopsia de Uma. La niña presentó 2 heridas de bala, una en la mano izquierda y otra en el cráneo, que le provocó la muerte. En este último caso, con orificio de entrada y salida, de adelante hacia atrás, provocando lesiones encefálicas. Finalmente, ingresa al hospital, donde muere como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio traumático provocado por la cantidad de sangre que perdió como consecuencia de las heridas. Encontraron el cuerpo de un hombre flotando en el riachuelo a la altura de Erescano, en el barrio porteño de Nueva Pompeya. Tras recibir un llamado al 911, agentes de la comisaría vecinal 4B de la policía de la ciudad se dirigieron al lugar y comenzaron las tareas de trabajo en esa zona. El hombre, del cual hasta ahora no trascendió la identidad, estaba vestido con una camiseta de River, pantalón de jean y zapatillas. Y esto, increíble, lo que estamos viendo, sucedió en un bar del balneario La Florida, en Rosario. Una persona intentó balear a corta distancia a los clientes y además a los empleados, y después se fugó. La bala no salió y afortunadamente podemos decir que no hay heridos. Previo a efectuar los disparos, el agresor llega en moto y deja una nota intimidatoria. La policía inició una investigación por amenaza calificada. Y ya es oficial que uno de los mejores jugadores de la cantera de River pertenece al Manchester City. Se trata de Claudio Echeverri, el diablito que posó con la camiseta del conjunto ciudadano. Este joven de 18 años que brilló con la camiseta de la selección del Mundial Sub-17 y acumula una asistencia en 6 partidos disputados en total con la primera de River Plate. Nos complace anunciar que hemos concretado el fichaje de Claudio Echeverri, precedente de River Plate. Esto es lo que anunciaba en sus redes sociales el conjunto de Manchester City. Claudio firmó contrato hasta junio de 2028, pero permanecerá en River hasta mudarse a nuestra ciudad en enero del próximo año, anunció el conjunto en redes sociales. Y esto es lo que decía justamente Liam Gallagher, uno de los fanáticos más reconocidos del equipo celeste. Bienvenido a Manchester, Claudio. Te saluda Liam Gallagher. Ya saben qué estadio va a jugar Echeverri, pero Boca todavía tiene algunas dudas. Si bien lo definió, falta que todavía se establezca la firma por parte de la comisión directiva de San Lorenzo, que le prestará el nuevo gasómetro para hacer de local en la segunda fecha, cuando Boca deba recibir a Sarmiento de Junín. Todo esto debido a que el campo de la Bombonera no se encuentra en buen estado, porque el césped está recibiendo un tratamiento que todavía invita a que, bueno, las cuestiones deban atrasarse un poco más. Recordemos que en la primera Boca será visitante, ya para la segunda, el jueves 1 de febrero a las 19 horas, tendrá que recibir al Verde de Junín. Ahora hay que ver en dónde. La que pica en punta es la cancha San Lorenzo, está todo casi listo, pero hay que ver cómo se recupera el césped, teniendo en cuenta que muchas veces se utiliza para entrenar y que Rubén Darío Insúa, si bien dio el visto bueno, quiere que todo se dé sobre la fecha. La firma tiene que estar cuanto antes y la comisión directiva tiene todo arreglado, pero todavía lo único que falta es la firma. De no mediar inconvenientes, será ahí mismo donde el Xeneize se haga de local para la segunda fecha de la Liga Profesional. Y atención, porque hay alerta por una ola de calor en gran parte del centro del país y del norte de la Patagonia. El alerta se elevó a nivel entre naranja y rojo en Neuquén, en Río Negro, partes de Mendoza, donde ya se vienen registrando temperaturas muy altas. Claro, la ola de calor se da cuando las temperaturas máximas son muy altas, pero también de forma simultánea las temperaturas mínimas, y eso hace que podamos descansar de forma pésima, y eso tiene un impacto sobre la salud. Las mínimas que se vienen registrando, por ejemplo, en la zona de Las Grutas, en el este de Río Negro, 26 grados por 3 días consecutivos.
térmicos. Hoy a la tarde la máxima en esa ciudad balnearia alcanzó 43 grados. Por otro lado, también en Bariloche esta semana se registró una temperatura máxima extrema para el mes de enero de casi 35 grados y hoy y mañana van a volver a producirse esos valores térmicos. En la región de Cuyo también temperaturas mínimas de entre 23 y 27 y a partir de hoy máximas que van a estar alcanzando los 37 grados. Todo eso se explica por un sistema de alta presión. Los sistemas de alta presión hacen que no se forme nada de nubosidad, impide, mejor dicho, la formación de nubosidad. El viento sopla del sector norte y en esta época del año, como la radiación solar es muy intensa, eso propicia las olas de calor. Y yo recién les decía que se elevaba en algunas partes entre naranja y rojo, significa que las olas de calor pueden llegar a ser mortales para la vida de las personas. Y vean cómo en el este de la provincia de Neuquén, también la zona del oeste de Río Negro, La Pampa y también sobre el norte de Mendoza. Toda la franja central del país, el norte de la Patagonia, con altísimas temperaturas. Y claro, la parte positiva de todo esto es que los que eligieron la Patagonia para ir a veranear en la segunda quincena de enero son más que afortunados por los valores de temperatura tan elevados. Ya les adelanto que en toda esta zona del país y a partir del fin de semana en la provincia de Buenos Aires y el sur del litoral van a continuar las temperaturas altísimas. Los recaudos: ingerir abundante agua, hidratarse muy bien, comer liviano, frutas y verduras, evitar exponerse a la radiación solar directa entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde y dentro de lo posible las actividades físicas hacerlas bien temprano a la mañana o hacia finales de la tarde / la noche. Y en la ciudad de Buenos Aires, bueno, se espera que el calor se intensifique a partir de mañana con máximas de 32 a 33 grados. Y a partir del martes de la semana que viene ya les adelanto que las máximas van a estar superando los 34, 35 grados. La primera ola de calor del 2024 en puertas sobre la ciudad de Buenos Aires. Y un buen dato, la ciudad sumó un nuevo espacio verde, estamos hablando del Parque Carrasco en la Costanera Norte. Es una propuesta para que puedas disfrutar al aire libre de este verano y donde además vas a poder practicar distintas actividades deportivas, pero con una vista magnífica, vista al río. La apertura del paseo suma casi 9 hectáreas para el disfrute de todos los vecinos y es un nuevo hito en el marco del programa integral Buenos Aires Costa que propicia una importante transformación a lo largo de 25 kilómetros del área ribereña de la ciudad. La recuperación de un nuevo espacio de cara al río es parte de un plan de transformación costera desde la General Paz hasta el Riachuelo, con obras y proyectos que se fueron encadenando desde hace 2 años y que suma hitos destacados. En este caso, se trata de un parque público que hasta hace algunos meses era intransitable para los peatones por las barreras urbanas que los separaban. ¿Qué le parecen las nuevas ciclovías? Parece que está bueno, ¿eh? Parece que está bueno. ¿Qué le parece poder pedalear mirando al río? Excelente. No hay manera de pagar eso, ¿no? Para nosotros es una cosa que nos cae bien. Nos cae bien primero porque nos gusta que la ciudad siga progresando y eso es bueno. Tener nuevos espacios verdes es una cosa importante para que la gente disfrute. El nuevo espacio público de la Costanera Norte cuenta con senderos peatonales, ciclovías, una pista de patinaje, aros de básquet y múltiples áreas destinadas a la práctica de actividades deportivas y recreativas. El gobierno porteño habilitó solo 8 corsos durante el periodo de carnavales aquí en la ciudad. El objetivo de la medida es la de reducir los cortes de calle, no entorpecer la circulación y afectar lo menos posible a los vecinos que no van a participar de estas actividades. Además de los 8 corsos que se van a realizar en calles y avenidas, van a haber otras actividades, otros 6 que se van a realizar en este caso en plazas y otro en el Polideportivo de Colegiales. En su cuenta de X, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, indicó que los carnavales se deben celebrar en orden y que se pueden organizar de manera organizada y es fundamental mantener la buena convivencia.
Y en ese mismo posteo, el mandatario porteño publicó un mapa con los cursos de 2023. Hubo 22 y 347 cortes de calle, pero además, también, y con esta nueva medida, este año la cantidad de corsos se va a reducir en un 64%, es decir, que serán 8 y los cortes bajarán de esta manera a 198. Cuando volvamos de la pausa vamos a seguir hablando de los temas que te preocupan. Por un lado la economía y por el otro, ¿qué va a pasar con las jubilaciones? Estos temas y más, como siempre aquí en Noticias, a las 20:30. Por supuesto, el tema, y muy sensible, es el de las jubilaciones. Recién te contábamos información que tiene que ver con lo que pasa con este tema en el Congreso. La pregunta es, ¿empezó a pasar ya la motosierra del gobierno, pero esta vez por las jubilaciones? Bueno, esta noche quiero agradecerle a Juan Carlos Juárez, que es especialista en temas previsionales, que esté aquí junto a nosotros para que nos explique de alguna manera si esto finalmente es así, porque es un tema muy difícil de consensuar en la Cámara de Diputados en este momento. ¿Qué tienen que esperar los jubilados? A ver, los jubilados es evidente que vienen perdiendo. Durante el 2023 han perdido casi un 37% de la capacidad adquisitiva, lo que los ubica en una situación realmente extrema. Hoy la canasta básica está en el orden de los 495.000 pesos y la jubilación sin el bono son 105.000 pesos, con lo cual estamos hablando de menos de un cuarto de lo que se necesita para cubrir la canasta básica, lo que percibe un jubilado. Si a eso le sumamos el impacto de la inflación de diciembre, el impacto de la inflación que va a tener en enero, y se va a seguir sosteniendo solo un bono de 55.000 pesos, cuando en realidad, si se lo ajustara, tendría que ser alrededor de 88.000 pesos ese bono, digamos que la situación es muy difícil. Lo que me preocupa es que no se habla de la integralidad del problema. Porque cuando vos tenés más del 50% de los trabajadores que trabajan pero no aporta, tenés parte de la economía no registrada, se pretende cambiar otra vez la fórmula que se cambió hace escasamente 2 años y medio atrás, y se dice que el empalme va a ser a partir del 1 de abril de acuerdo al índice de precio consumidor, pero vos perdiste en diciembre, perdés en enero y perdés en febrero, casi un 75%. Entonces, otra vez los jubilados ahí vuelven a perder. Y hay un dato que es significativo: los jubilados no pueden esperar. Claro. Es decir, hay muchas cosas que uno puede postergarlas, puede tratar de darle, digamos, alguna vehiculizarlo con un tiempo posterior, pero los jubilados necesitan aquí y ahora, por su calidad de vida fundamentalmente. Vos dijiste muchas cosas en esta primera idea que nos estás contando, pero yo quiero detenerme otra vez en este porcentaje que me parece que es tremendo, con salarios que están ligeramente por arriba de 100.000 pesos para la mínima, sin contar el bono. Ese descalce que queda al no considerar en el sueldo de un jubilado la inflación de diciembre, enero y la proyección a febrero. ¿De cuánto era que dijiste? Y más o menos el primer trimestre, ese trimestre va a ser del orden del 75% el acumulado. Ojalá sea menos, digo, nadie pretende que sea de esa cifra, pero va a andar en ese orden 70-75%. Entonces, el jubilado necesita digamos, recuperar esa pérdida, pero no solo el de la mínima. Porque el que cobra la máxima tuvo un aporte importante durante sus 30 años como trabajador y haciendo los aportes. Hay un achatamiento de pirámide, decimos cada vez que miramos el tema de las jubilaciones, porque el de la máxima es una cuestión, pero tiene un margen mayor. Pero, por ejemplo, el que no tiene una mínima, pero tiene una jubilación de 200.000 pesos, ¿cómo ajusta? No, no ajusta nada. El que cobra 160.713 pesos no recibe nada.
porque reciben aquellos que cobran entre 105.713 pesos hasta 160.712 pesos, que recibe un peso para completar todo el giro. Es decir, se queda descalzado totalmente el resto. Y estamos hablando del 75% de los beneficiarios. ¿El déficit cero justifica esta situación en los jubilados? El déficit cero justifica no gastar en lo que no se debe, custodiar el fraude y la corrupción, que el Estado compre bien, pero no se justifica el déficit cero pagándolo los jubilados, bajo ningún punto de vista, porque no tiene nada que ver, porque ellos aportaron para cobrar esa jubilación. Que el empalme sea en abril, sí, y que se pierda en el primer trimestre de este año, que va a ser el más inflacionario seguramente, agrava aún más la situación. O sea, ¿el remedio que están buscando los diputados es peor que la enfermedad? Bueno, a ver, es peor porque de acuerdo a la fórmula actual, el aumento a partir del mes de marzo va a rondar entre un 29 y un 31%. En esa fórmula que hay entre el RIPTE y la recaudación. Pero si tenemos 25% en un solo mes. Por eso, exactamente, yo digo, habría que cambiar la fórmula. Y ya en febrero, porque es automático, en febrero debieras actualizarse contemplando la inflación de diciembre y de enero, como mínimo, pero para toda la categoría de jubilados y pensionados de la Argentina, no solo para los que cobran la mínima. Le van a decir, no hay plata. A ver, el dinero está, hay más de 70.000 millones, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El líquido hay cerca de 8.000 millones, el resto son bonos de públicos o bonos del sector privado. Esos 70.000 millones, para redondear, ¿a quién pertenecen? A los trabajadores y a los jubilados que aportaron y que se acumuló cuando se funcionó el sistema de AFJP y después se estatizó. ¿Ese fondo para qué está? Para que una contingencia, no hay plata, ¿no? Yo creo que estamos con dificultades con el dinero. Bueno, no hay dinero. Este fondo lo que hace es un reaseguro, es un respaldo para que los jubilados puedan cobrar. Recordemos que para pagar una nómina total de jubilaciones en un mes tenemos que estar pensando de jubilaciones y pensiones una cifra de 4.200 millones de dólares de pesos. Ahora, de dólares, perdón. Yo también voy concatenando temas porque en este momento en el Congreso y en el marco de la discusión de ley de bases también se está discutiendo el destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no? Con la idea de que ese fondo deje de existir. No, para mí es un error y creo que si uno quiere ayudar a esta gestión, lo que debe evitar es que el fondo de garantía se desestructure o se utilice para otros fines. Porque frente a la situación compleja que tenemos de que la recaudación no es la que necesita porque digamos que muchos no pagan porque no pueden y otros no pagan porque evaden, ese fondo te respalda y te asegura el pago de jubilaciones durante un año. Fíjate que ponen en riesgo la gestión del presidente. Juan Carlos. Yo sí le tengo que decir algo al presidente Milei. Mire, presidente, yo le aconsejo, le recomiendo que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad lo tenga como respaldo para pagar las jubilaciones y pensiones. Y también, operativamente, por si fuera necesario, para pagar las prestaciones de salud del PAMI. Juan Carlos, este es el tercer gobierno seguido que cambia la fórmula de movilidad jubilatoria. Lo hizo el de Macri, lo hizo el de Alberto Fernández y ahora lo va a hacer el de Milei. ¿Cuál es el problema? ¿Que para los políticos es más fácil ajustar con las jubilaciones o que el régimen previsional en Argentina es insustentable? Yo creo que se toma siempre el clásico expediente más sencillo, es decir, hago una reducción del pago de jubilaciones y pensiones y a través de eso bajo el déficit fiscal porque se va a bajar casi un punto y eso hace que yo equilibre las cuentas. Ahora, el lastre social que queda, ¿no? El daño social que queda cada vez se hace más difícil de reparar. Lo que tenemos que hacer es revisar el sistema de manera integral. Hoy, con respecto a los 90, se están pagando 120 sueldos más por cada beneficiario y eso hay que financiarlo, claro, ¿no? Y también la cuestión de la edad, la cuestión de los aportes de los trabajadores, hay que analizar un conjunto y trabajar para terminar, no digo con todo el empleo no registrado, porque eso no lo hacen ni los países más desarrollados, pero sí para bajar a una tasa
medianamente normal, a un 20% de trabajadores no registrados, no al 50%. Bueno, a ver, veamos esto en una mirada integral. Y es lo último que te voy a preguntar. En una mirada integral del sistema, de los que trabajan, los que aportan y los que ya están jubilados. ¿Habría que aplicar una reforma laboral entonces para poder hacer sustentable el sistema? Y en algunos aspectos sí, porque ha cambiado el mundo del trabajo también. Y acá ya no existe lo que mi generación conocía. Yo trabajo de manera efectiva en un lugar, comencé a trabajar acá y me jubilo acá. Hoy una persona que comienza, se incorpora al mundo del trabajo, hasta que le llegue la jubilación va a pasar por 10 lugares distintos como mínimo. ¿La llave es la reforma laboral o es tener una mirada distinta para garantizar eso? No, hay que tener una mirada distinta en el sentido de que hay que ayornarse a los tiempos del trabajo con la tecnología, con las plataformas, con las nuevas modalidades del trabajo a distancia, con el trabajo híbrido. Hay un sinfín de cuestiones a analizar, que no significa reformar la ley. No puede haber una única ley que regule todo el trabajo, como es la 20744 o 21297 modificada por el proceso. Necesitamos distinto tipo de regímenes. Ya no da la Argentina para que haya un solo régimen laboral que unifique a todos, pero no para sacarle derecho a los trabajadores, sino para asumir una realidad. Muy bien, es el doctor Juan Carlos Juárez, es magíster en Seguridad Social, especialista en temas de jubilaciones, quien nos acompañó esta noche para hablar de este tema que es tan sensible, tan delicado, porque más allá de porcentajes y números, estamos hablando de la vida de las personas. Y en este marco, en la otra escala etaria, no los mayores, sino los niños, también se produjeron novedades. Leandro, vos tenés datos sobre la suba de la tarjeta alimentar. ¿Qué pasó? Sí, así es. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, hizo oficial hoy lo que ya había anunciado hace un mes el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que es el aumento de 100% de la tarjeta alimentar, como una medida de mitigación de lo que fue la devaluación y el pase a precios de esa devaluación, ¿no? Entonces, aquellas familias que tengan un hijo van a percibir una tarjeta alimentar por 44.000 pesos, aquellos que tengan 2 hijos 69.000 pesos y aquellos que tengan 3 o más hijos 91.000 pesos. En todos los casos, en los 3 casos, es un aumento del 100% comparado a lo que están percibiendo hoy en enero. Pero bueno, las prestaciones sociales se pagan con recaudación. Y este gobierno ha decidido mantener y hasta aumentar algunos impuestos. En este caso, hoy lo que decidió el ministro de Economía, mediante una publicación en el boletín oficial, es aumentar las escalas de un impuesto que afecta a la industria automotriz, que se llama impuesto al lujo. ¿Qué significa esto? Cada vez que se vende una unidad, si pasa cierto monto, el comprador tiene que pagar el impuesto al lujo. Las automotrices le pedían al gobierno que elimine ese impuesto, que era un impuesto malo para la industria que complicaba las ventas justamente de las empresas automotrices. Bueno, el gobierno, por un tema de caja, decidió no eliminarlo, sino subir las escalas. Entre 19.800.000 pesos más o menos y 36.600.000 pesos, el impuesto al lujo será del 20% y superior a 36.602.000 pesos será del 35%. Las empresas venían haciendo un lobby fuerte ya desde el año pasado para que este impuesto se elimine, pero el gobierno, bueno, decidió por temas justamente de recaudación, en un contexto en el cual está ajustando el gasto, pero también necesita recaudar para llegar al déficit cero, decidió aumentar las escalas porque muchos autos estaban cayendo dentro de este impuesto, pero mantener el impuesto. Entonces, a partir de los próximos días, las concesionarias van a actualizar sus precios de lista y van a incorporar estas nuevas escalas seguramente, en un contexto que ya te lo contamos acá. La industria automotriz tiene serios problemas para entregar automóviles a la gente que va a comprar a las concesionarias porque no tiene dinero para importar y por eso no hay nuevas unidades. Bueno, en ese contexto se actualizó el impuesto al lujo. Hay que ver cómo evoluciona el mercado automotriz en los próximos meses. Tiene por delante un año muy desafiante en cuanto a venta justamente de nuevas unidades. El tema sigue siendo la economía. En pocos días más, el gobierno de Javier Milei va a cumplir 2 meses y por estas horas, en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía, hay una decisión tomada que es justamente llegar al déficit fiscal
cero. Pero hay ciertos vaivenes para poder lograr las herramientas, el tema del que te venimos informando en el Congreso. Vamos a saludar esta noche al ingeniero Miguel Ponce, que él se presenta como un especialista en la economía real, en la cotidiana y también en comercio exterior, para conocer cuál es su mirada. Buenas noches, Miguel, contanos. ¿Qué tal, Silvina? Y mi saludo también a Leandro, como siempre. ¿Qué tal? Bueno, tu primera mirada entonces sobre esta situación que incluso con un grado de tensión y de cierta rispidez se vive en la Casa Rosada con la idea de llegar al régimen de un déficit fiscal cero, pero una relación tensa con los gobernadores de la oposición y muchos vaivenes en este caso en la Cámara de Diputados. Sin duda, en las últimas horas yo diría el tema se ha agravado, porque, bueno, ha trascendido alguna amenaza, no solo la del ministro de Economía en el día de ayer, Caputo, que ha caído muy mal en el interior del país, en los gobernadores sobre todo, sino también alguna frase que habría trascendido del enojo que el presidente de la Nación manifestó hoy en la reunión de gabinete. Esto ha originado, lógicamente, que ya los distintos bloques, la Unión Cívica Radical tiene tomado una posición a partir de la resolución de su Convención Nacional, que es la máxima autoridad en esta materia en el partido, pero también el bloque que preside Pichetto y la coalición cívica, inclusive pensando en generar hasta alguna suerte de denuncia por la manera en que se habría negociado, ¿no es cierto?, ahí en el Savoy y en la casa de Cristian Caram, algunas de las cuestiones que daban a suponer que lo que se había firmado el otro día a la 1:30, casi 2 de la mañana, bueno, era casi un papel en blanco, lo cual ha generado una suerte de escandalete político que nadie sabe cómo va a terminar. En un marco en el cual, por supuesto, frente al Fondo Monetario Internacional hay un compromiso, ¿no es cierto?, que es el tema de los números que se han acordado de reducción del déficit y que el propio gobierno venía haciendo gala de decir que el ajuste iba a ser mayor que el que pedía el propio fondo, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un momento muy delicado donde inclusive yo diría empieza a haber una suerte de divorcio entre cómo reaccionan los mercados y cómo está impactando estas medidas, diríamos, que se han adoptado hasta el presente en la economía real, ¿no es cierto? Hay un desfasaje entre lo que algunos denominan, ¿no es cierto?, el humor de Wall Street y lo que otros dicen el Main Street, es decir, la economía real, la economía cotidiana. ¿Por qué? Porque vemos subir los bonos argentinos, los papeles fundamentalmente de los bancos, dentro de ellos el del Macro y el de Galicia han subido bastante, pero también los de algunas petroleras, como Vista, ¿no es cierto?, la del expresidente de YPF, y tenemos que los dólares se han ido más o menos manteniendo. El riesgo país sí se mantiene por debajo de los 2.000, con lo cual uno diría, los mercados tienen una percepción que está vinculado a que acuerdan desde ya con la direccionalidad de la política planteada y de las promesas que implicarían o estarían implícitas en la aprobación de la ley ómnibus o del DNU. Pero por otro lado, Miguel, yo coincido con esa mirada, ese divorcio, como esa historia de dos ciudades, como decía Charles Dickens. Ahora, hoy el Banco Central anunció una medida que puede ser importante para las pymes, que es que a partir del 10 de febrero van a poder acceder a dólar oficial para importar. ¿Esa medida no te reactiva un poco la producción de las pymes y al mismo tiempo te baja el dólar contado con liquidación? Por supuesto que ojalá esto sea así planteado. Yo sé que hay un enojo importante del presidente con la canciller porque el swap, y el propio ministro de Economía lo ha hecho trascender, porque el swap con China sigue frenado, que de alguna manera era lo que generaba la promesa de que los dólares para el principal proveedor de insumos de Argentina, que sigue siendo China, iban a estar disponibles. Me parece importante que desde ya
esto pueda estar vigente. Este anuncio es importante, las pymes estaban esperando esto, particularmente aquellas que tenían que resolver el problema de endeudamiento, que lo tocamos allí en mi última visita con ustedes. Me parece importante que esta señal realmente se efectivice. Hay muchos que tienen duda de esto. ¿Por qué? Y bueno, porque se ha producido o se está produciendo una suerte de retraso cambiario que empezó el mismo día que hicieron aquella devaluación, que en lugar de llevar el dólar oficial a 650, como había prometido Franco, ¿no es cierto?, el ministro del Interior, Caputo lo llevó directamente a 800, pero además de significar un 118%, ¿no es cierto?, de devaluación de nuestro peso frente al dólar, lo cual originó lógicamente un cimbronazo porque el pase a precios fue casi automático en muchas áreas, pero además de eso fijó un 2% de Crown-Link-Peg, es decir, de devaluación, ¿no es cierto?, en términos progresivos a través del tiempo. Esto dio la señal, particularmente a los exportadores, ¿no es cierto?, que tienen que liquidar la cosecha, de que iba a haber a futuro una nueva devaluación. Por lo tanto, el retraso se empieza a producir de ese momento y aquellos 800 pesos hoy son el equivalente a unos 600 o chirolitas más. Esto indica que si no hay una corrección, rápidamente aparece en el horizonte la necesidad de una nueva devaluación. Entonces los exportadores, ¿qué hacen? No liquidan porque van a esperar el nuevo valor. Este es el tema. Justamente, hoy en Casa de Gobierno hubo una reunión muy importante en la que estuvo el ministro de Economía, también estuvo Federico Sturzenegger y una mesa heterogénea de empresarios, ¿no? Porque estaban los muy grandes, los del grupo de los 8, también algunos medianos sentados a la misma mesa. Y gente de prensa. ¿Perdón? Gente de la prensa, ADEPA. Sí, también. Por eso te digo, el conglomerado era heterogéneo. Sin embargo, estuvieron todos sentados allí. El gobierno está buscando respaldos para el debate de la ley de base, pero probablemente lo tengan. De hecho, en la declaración general, los empresarios salieron a respaldar, pero también a mostrar diferencias. Uno de los puntos más importantes tiene que ver con las retenciones. ¿Cómo estás viendo vos esta cuestión de que no va a haber retenciones para 35 posiciones de economía regionales, pero van a subir para productos industrializados y otras posiciones más? De hecho, alguien nos decía, el campo, si no necesita el dinero, no va a vender, no va a liquidar. Coincido y de alguna manera continúa lo que venía describiendo de por qué no estaba liquidando. Obviamente, si además el secretario del área, ¿no es cierto?, Vilela, agarra y dice, yo no creo en las retenciones y son transitorias, está diciendo de que de alguna manera eso se va a modificar. O sea que hay dos palabras oficiales en relación al tema de que va a haber un nuevo valor de liquidación y por lo tanto yo voy liquidando lo que voy necesitando solamente para mi operatoria. Porque si vos estás esperando una nueva devaluación y estás esperando un cambio en las retenciones, obviamente esperás el nuevo valor que seguramente va a ser mejor que ahora. Pero yo coincido con este planteo que vos estás llamando la atención porque claramente el paquete tiene un sesgo antiexportador y yo diría también antiproductivo. Yo estoy convencido de que las provincias han resuelto no firmar el tema del aumento de las retenciones y me parece entendible, es la defensa de su aparato productivo y creo que en la tarde de hoy ya varios de los bloques que venían negociando con el gobierno las modificaciones, ¿no es cierto?, las marchas y contramarchas, me parece que ya han dado a conocer su opinión de que lógicamente se van a oponer a ese aumento de retención. Ahora, Miguel, vos siempre te presentás como un especialista en la economía real. ¿Cómo pega toda esta gran discusión que parece que tenemos en una entelequia a distancia y que es tan importante en lo que nos pasa todos los días cuando cobramos el sueldo, vamos a hacer las compras, pagamos nuestras cuentas? ¿Qué significa esta gran discusión con este panorama en la economía de todos los días? Correcto. Claramente estamos viviendo una agudización del proceso de receflación que estamos padeciendo. Es decir, estamos con una recesión creciente, caída de nivel de actividad, caída de consumo con alta inflación. Esto no lo discute nadie. El tema es cómo esto pega en lo cotidiano. Y en lo cotidiano estamos viendo cosas insólitas. Vos vas a un supermercado y te encontrás
por ejemplo, con que los grandes supermercados tienen algunas góndolas que están vacías, con carteles diciendo, no estamos dispuestos a, avalar, a legitimar las listas de precios que nos han mandado ciertos formadores de precios que lógicamente se zarparon después de aquella devaluación a que hacíamos. ¿Y esto se va a mantener o va a cambiar? No, claro, este es un planteo, el del enfrentamiento. O hay otro planteo que que es un programa nuevo, ya tiene casi un mes, 20 por 20, que son 20 productos con 20% de descuento, que lo han lanzado de otra manera, sin el enfrentamiento con los formadores, pero achicando márgenes, la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios. Allí, ¿qué es lo que han hecho? Y han resuelto sacrificar márgenes para que los perjudicados mayores actuales no sean las pymes ni los consumidores y evitar esta caída de consumo que está habiendo. De alguna manera también es defender al consumidor y que son sus clientes a fin de cuentas con una actitud más concertativa que de enfrentamiento con los grandes formadores de precios. Me parece que son cosas inéditas, pero que están marcando un camino para tratar precisamente de que este programa, diríamos que no es de estabilización, sino de ajuste, no siga golpeando de manera más gravosa a los sectores más débiles, ¿no es cierto? En este caso, ustedes tocaban antes el tema de los jubilados, te agrego las pymes, te agrego obviamente el consumidor, todos los que vamos a nuestros negocios de barrio estamos viendo lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Que por supuesto que en la última semana esto se paró un poco, la carne también se ha parado un poco, porque lógicamente ante la caída de la demanda y la caída de nuestra calidad de vida, porque el poder adquisitivo quiero preguntar algo más. Estamos como estamos. Perdón, no te escuché. Que quiero preguntarte algo más. En economía se habla de distintas variables de la economía de la felicidad, economía que tiene que ver con determinados tipos de producción. Tal vez la pregunta sea rara, pero ¿en cuánto puede influir la ira, el enojo, en este caso la ira o el enojo de los funcionarios en la economía y en las decisiones que se toman en la Argentina? Y bueno, si nosotros miramos lo que está ocurriendo en las últimas horas, donde trascienden enojos diversos, uno diría que nada de eso ayuda para achicar la incertidumbre. Los efectos claramente son los que estamos viendo en muchos de los lugares del exterior, donde se postergan decisiones vinculadas a inversiones que necesitaríamos nosotros de manera muy rápida para aprovechar las oportunidades que el propio exterior nos plantea. Vos fíjate que ciertos enojos de funcionarios nos están haciendo que tengamos, enojos o errores, que estemos teniendo una situación con nuestros dos principales socios comerciales, con Brasil y con China, que no es el mejor momento que atravesamos en esos vínculos estratégicos para Argentina y para nuestros intereses. Pero también los enojos internos, los enojos de funcionarios y del propio presidente hacen de que la relación con los gobernadores y por lo tanto con sus representantes en el Parlamento, que son los que tienen que votar las leyes, bueno, no ayuda precisamente en un momento en el cual la crispación social está en ascenso, como se vio ayer en la movilización que hacía mucho tiempo no veíamos, particularmente la forma en que fue llevada en su desarrollo. No solo fue una manifestación pacífica, sino que la cantidad de jubilados que iban en la marcha a mí me llamó poderosamente la atención. Muchos iban con los gremios de sus trabajos anteriores, pero la mayoría fueron sueltos y lógicamente presentando una dificultad, ¿no es cierto?, en comprender un momento tan difícil al cual ningún enojo de ningún funcionario tiene derecho a venir a agravar. Lo que necesitamos es que la paz social se garantice lo más posible, para lo cual hay que dar señales que achiquen la incertidumbre y no que la agranden. Miguel Ponce, te agradecemos mucho esta conversación aquí en Noticias a las 20:30. Buenas noches y gracias. Gracias a vos, Silvina, y también mi saludo a Leandro. Chao, y a todos.
Del calor de la República Argentina vamos para el hemisferio norte porque imágenes impresionantes llegan desde Rusia, muchísima nieve, temperaturas extremadamente bajas y las imágenes que les muestro son de la isla de Sajalín, en el este de Rusia y al noreste de Japón, para que se ubiquen en el planisferio. Una masa de aire frío ártica dejó temperaturas que llegaron a 40 grados bajo cero y en la ciudad de Yuzhno-Sajalinsk una tormenta de nieve sepultó viviendas, autos y rutas. Se acumularon en algunas partes de la ciudad hasta 1,75 metros de nieve. Impresionante, y tanto que las autoridades locales declararon el estado de emergencia por este fenómeno meteorológico. Van a continuar las bajas temperaturas con valores de entre 40 y 45 grados bajo cero sobre el este ruso. Y vamos ahora a Estados Unidos porque allí también, desde el fin de semana pasado, que están registrando una entrada de aire frío muy marcada en todo el territorio nacional estadounidense, y la ola polar que está atravesando ya provocó lamentablemente la muerte de al menos 95 personas. El Departamento de Salud de Tennessee confirmó en las últimas horas 25 muertes relacionadas con el clima y hay al menos 16 muertos en el estado de Oregon. También se reportaron decesos en Illinois, Pensilvania, Mississippi, en Washington, hacia el este de ese país, en Kentucky y bueno, Nueva Jersey y en Nueva York. Acá también las temperaturas van a continuar dejando nevadas muy intensas y en lugares donde no se registren precipitaciones se van a registrar heladas muy pero muy significativas. Y ahora vamos a ver imágenes, pero de marejadas, una especie de elevación del mar con oleaje. Y las imágenes que les muestro son de olas que destrozaron una base militar de Estados Unidos en las Islas Marshall. En este video quedaron registradas las imágenes de marejadas ciclónicas en alta mar que provocaron enormes olas y que derivaron en inundaciones, causando el cierre temporal de 2 aeropuertos de la isla Roy Namur dentro del archipiélago de las Islas Marshall en Oceanía. Informaron los medios locales que no se registraron víctimas ni heridos a pesar de la gravedad de la situación. Cuando volvamos de la pausa, vamos a estar hablando de deportes y más temas aquí en Noticias a las 20:30. Atención, porque esta es una noticia de último momento en un día que estuvo cargado de versiones acerca de qué iba a pasar con el gabinete de Javier Milei. Pedido de renuncias, Leandro, contanos. Así es, el presidente Javier Milei le pidió la renuncia al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. El enojo del presidente habría sido un disgusto por filtración de información de la gestión libertaria, justamente encabezada por el presidente Milei. El gran debate que hay por estas horas es quién reemplazará a Ferraro al frente de la cartera de infraestructura. Una de las versiones que está circulando en Casa Rosada es que esa área podría ser degradada a una secretaría y quedar bajo el mando del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Pero este sería el primer cambio que hace Milei en el gabinete. A menos de 2 meses de asumir, le pidió la renuncia, desplazó al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Y más temas, en este caso con el deporte, porque la selección sub-23 está dando que hablar y allí Juancho sabe todo lo que pasa con ella. En el camino a los próximos Juegos Olímpicos, el aire llegó para Javier Mascherano porque el seleccionado argentino jugó un poco mejor, porque el entrenador fue asertivo con los cambios y porque además de todo el resultado fue favorable. En este caso 2-0 para la albiceleste, que superó a Perú y se ubicó como líder en el grupo número 2 de este certamen, que otorga nada más que 2 plazas para el próximo Juego Olímpico a disputarse justamente a mitad de año. El autor del primer tanto fue Thiago Almada, de penal, el más experimentado de todos los jugadores que están en esta misma competencia. Vemos la jugada del penal y justamente la ejecución, que denota la experiencia que tiene Almada, campeón mundial con el seleccionado mayor. No solamente es el número 10 y el capitán de este equipo argentino. Parecían complicarse las cosas para los dirigidos por Javier Mascherano, que, recordemos, dijo ser el máximo responsable de todo lo que suceda
de lo malo y también parece que de lo bueno, porque hizo muchas modificaciones y entre ellas ingresó Luciano Gondú, este chico de Argentinos Juniors, vaya uno a saber por cuánto tiempo, que definió el partido y con 22 años le dio la victoria al conjunto argentino en 87 minutos. El próximo partido lo tendrá Argentina como libre en el grupo B, por lo que habrá que esperar un poquito más de una semana. Lionel Messi tiene gestos mágicos tanto dentro como fuera de la cancha y lo último que se vio fue de auto a auto. No se le ocurrió cambiar de deporte, no participa ni de Fórmula 1 ni de turismo carretera, pero le abrieron la ventanilla, le gritaron: Leo, Leo, ¿me firmás? Y el tipo dijo: sí, no hay problema. Ahora, atentos al detalle, el tipo compró un televisor y lo tiene al ladito. Dijo: no voy a pagar flete, ¿para qué? Me lo llevo en la camioneta. No te preocupes, ven y cargámelo acá. Y dijo: bueno, dale, pasame la camiseta que te la firmo. Le tiraron camiseta y fibrón. Hizo la firma con dedicatoria, le dio la mano al muchacho de al lado, aceleró, chao, hasta luego, y siguió de largo. Un fenómeno. Gestos que solamente tiene Lionel Andrés Messi. Empezamos a distendernos después de otro día con muchísima información y muy importante. Nacho, contanos cómo cerramos este jueves y qué va a pasar mañana viernes. Una noche ideal, Silvina, sobre la ciudad de Buenos Aires con óptimas condiciones. La visibilidad 10 kilómetros, normal. La temperatura casi 26 grados, 25,8 marca el termómetro en el Observatorio Central Buenos Aires con cielo completamente despejado. El viento del este a 9 kilómetros por hora, sopla bien leve. La presión normal, 1014,6, un poquitito alta. Y la humedad empezó a aumentar también. El viento del este hace que tengamos aporte de humedad desde el río hacia el continente, por eso es 70%. Y mañana a prepararse para el calor, 22 grados, cerquita del amanecer, que va a ser pasada las 6 de la mañana. El cielo completamente despejado, viento leve del sector norte y la humedad va a estar cerca del 69, del 70%. Y en horas de la tarde, la temperatura máxima cálida, 30 grados aproximadamente. Entre las 3 y las 4 de la tarde se da el valor máximo. El viento del noreste a 20 kilómetros por hora. La humedad en promedio 40-45%. Y en la noche vamos a cerrar la semana con excelentes condiciones. 26 grados, el viento moderado del este y la humedad que otra vez va a estar cerca del 60%. Ya les adelanto, sin lluvias el sábado, sin lluvias el domingo y con calor. Bueno, me estoy preparando para el tema de la ola de calor. A ver cuándo que viene con temperaturas 5 grados más arriba de esta semana. Bueno, Nacho, muchísimas gracias. Hasta aquí te contamos todo lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana nos volvemos a encontrar para hacer estas que son las noticias a las 20:30. Que tengas un muy buen descanso. Chao.